Hola a todos y bienvenidos a Resistencia Galáctica. En el vídeo de hoy traduciremos una carta al editor de Benjamin Fulford del 16 de marzo de 2020, titulada Una confesión reescribe la historia de la Segunda Guerra Mundial británica. Comencemos. Esta es una declaración de un viejo hombre de inteligencia. La escribí mientras él me dictaba. Lord Rothschild envió a sus 5 hijos a las capitales del mundo para promover luchas y luego prestar el dinero para llevarlas a cabo. Antes de un conflicto, los bancos recuperaban cada centavo para luego prestarlo en beneficio del conflicto. La Revolución Rusa de 1917 se llama a veces la Revolución Judía porque los judíos utilizaron el comunismo para apoderarse del país y de los enormes activos monetarios del zar en los bancos de Londres y París. El cometido del comunismo era tomar la riqueza del pueblo, ricos y pobres, y consolidarla en manos de unos pocos, llamado la élite, pero hecho de tal manera que el pueblo pensara que se hacía por ellos. Rusia fue robada y miles de iglesias fueron destruidas, con millones de vidas cristianas desaparecidas. Lord Rothschild se concentró entonces en Gran Bretaña, sacando el dinero donde las marchas del hambre de Harrow eran en protesta por los que pasaban hambre. Lord Rothschild dijo a sus apóstoles que un gobierno comunista vendría a Gran Bretaña, y lo predijo para el año 2000. Les dijo que no se llamaría así, pero que así sería. La Alemania nacionalista se liberó de los estafadores de los bancos internacionales y declaró su propia moneda, y el asombroso éxito de esto hizo que los banqueros se preocuparan ya que otros países podían seguir el ejemplo, y muchos en Inglaterra querían adoptar el sistema económico alemán. Charles Lindbergh quería introducirlo en los Estados Unidos. Lindbergh era el favorito para postularse a un cargo político, pero los judíos tomaron a su hijo e hicieron un ritual con él. Lindbergh tuvo que retirarse de la carrera electoral y un alemán medio tonto fue acusado por ello. Así que Nueva York y Londres se convirtieron en las principales áreas de la rebelión judía contra los alemanes que se atrevieron a echar a los banqueros judíos. Los periódicos dirigidos por judíos se unieron a Hollywood y a la BBC en la emisión de propaganda para iniciar una lucha contra Alemania. Esto a pesar del estudio secreto de 4 años de Neville Chamberlain sobre los objetivos y directivas de la Alemania nacionalista, que mostraba que Alemania no tenía intenciones hacia Gran Bretaña, solo para detener la constante amenaza de los comunistas soviéticos. Los Rothschild desde alrededor de 1933, pero en particular en 1936, hizo que se leyeran boletines en todas las sinagogas del Reino Unido diciendo que los judíos se prepararan para la lucha y que se metan en cualquier empresa de manufactura que se adapte a esto. Herbert Morrison, abuelo de Peter Mandelson, fue nombrado por Winston Churchill ministro de Compras del Ministerio del Interior, quien se aseguró de que todos los contratos del Ministerio de Defensa fueran para los judíos. A los judíos se les dijo especialmente a partir de 1936 que compraran cualquier pequeño negocio de manufactura como la fabricación de botas, cascos, estuches para uniformes, etc., a medida que el conflicto se acercaba. El Ministerio del Interior enviaría el pedido de lo que quisiera a estas empresas que a su vez dirían cuánto material necesitaban para completar la tarea. Siempre pedían casi el doble del material necesario y algunas de estas empresas judías se hicieron muy ricas al final del conflicto. Estos judíos sobornaban a los miembros del Parlamento para exigir al gobierno que ordenara más uniformes, más coches del personal de Hillman o más camisas del ejército o lo que el propietario judío quisiera vender más. Solo después de la guerra, cuando las enormes reservas de excedentes del ejército tardaron 25 años en venderse, los judíos volvieron a robar al pueblo británico. Yo mismo vi a una empresa de botones de East End haciendo libros de la época. Hacían botones para túnicas militares y las ganancias eran astronómicas. Algunas empresas usaban láminas de metal no ferroso, desde los pedidos del conflicto hasta principios de los años 60.
Una empresa tenía un contrato para hacer muchos millones de máscaras de gas, y para completar ese contrato las seguían haciendo en 1968. Todas se estaban pudriendo en un almacén con fugas. Por eso a los judíos se les llamaba especuladores de los conflictos, y lo que ganaban de esta manera, ya fuera comida para los trabajadores o lo que fuera, a menudo se vendía por dinero. El guardaespaldas de Churchill, Walter Thompson, dijo que Marks and Spencer se encargaba de los suministros de comida del Ministerio de Defensa. Los sobornos monetarios fueron para Herbert Morrison, Winston Churchill y Lord Lendeman. Sin embargo, el rey Jorge V no estaba contento con el empuje de los judíos para el conflicto, y comenzó a hablar abiertamente de que había visto a su país destrozado en la Primera Guerra Mundial y no lo permitiría de nuevo. Así que Winston Churchill y Lord Rothschild hablaron con el doctor del rey, Bertrand Dawson, quien le dio al rey una dosis muy fuerte de morfina. Sin embargo, el rey se dio cuenta de lo que habían hecho y sus últimas palabras fueron para Dawson: «Maldito seas». Esto era un secreto de Estado, pero una vez que me lo dijeron, se publicó la declaración oficial de que el rey estaba en las últimas y lo aceleraron para cumplir con el plazo de los periódicos de la mañana. Más tarde se hizo justicia, ya que Lord Dawson de Penn fue silenciado en marzo de 1945. El rey Eduardo VIII nos dice que tuvo que abdicar para casarse con Wallis Simpson. Esto es una mentira. Fue forzado a salir por Churchill porque seguía tratando de hacer la paz con Alemania. Neville Chamberlain, catalogado como el primer ministro más popular de todos los tiempos y que quería mantener a Gran Bretaña fuera del conflicto, cayó misteriosamente en noviembre de 1940. Su certificado decía causas no especificadas. Es una tontería que el hombre más importante de la Tierra tenga esto escrito en su certificado, por lo que más tarde se cambió a cáncer de intestino. El guardaespaldas de Churchill, Walter Thompson, afirmó que la desaparición de Chamberlain, el rey Jorge V, Gandhi y el jefe de inteligencia Vernon Kell fueron ordenados por Lord Rothschild para que Churchill los supervisara. La conferencia de la Segunda Guerra Mundial en El Cairo entre el presidente Roosevelt, el primer ministro Churchill y el generalísimo Chiang Kai-shek terminó el 26 de octubre de 1943. Esa noche recibí órdenes de volar con un grupo de participantes de El Cairo a Teherán. Hasta ese momento no había sido consciente de que iba a haber una reunión de los 4 grandes de las superpotencias en Teherán. Cuando salí al avión esa mañana para prepararlo, 2 limusinas vinieron de la ciudad. Eran los delegados chinos de TV Sung. Los llevé a Teherán ese día. En el camino me detuve en Javaniyad, en Irak, para repostar, y mientras estaba en tierra, un B-25 de la Fuerza Aérea llegó con un viejo amigo mío pilotándolo, y con el coronel Elliot Roosevelt, el hijo del presidente. Les presenté a él y a Roosevelt a los chinos, y viceversa. No sé si alguno de ustedes se dio cuenta de esto, pero años después, el hecho de que Elliot Roosevelt fuera a la conferencia de Teherán sacó a relucir uno de los hechos más sorprendentes no contados de nuestra historia. Solo puedo imaginar por qué no se había escrito más sobre ello. Porque Elliot había conocido a Stalin en Teherán con su padre en 1943. A finales de 1946, Gardner Cowles, editor de la revista Look, le pidió que fuera a Moscú para entrevistar a Stalin. Roosevelt aceptó esta oferta y entrevistó a Stalin allí. Al final de una larga entrevista, se dirigió al generalísimo e hizo una pregunta más. ¿Por qué a mi madre nunca se le ha permitido visitar Moscú a pesar de que ha hecho 3 solicitudes muy formales para el viaje? Stalin miró a Elliot y dijo: ¿No sabes por qué? Elliot respondió: no. Rápidamente Stalin respondió: ¿No sabes quién se encargó de tu padre? Roosevelt, sorprendido, respondió: no. Stalin se levantó de su silla y continuó: bueno, te diré por qué no la he invitado aquí.
Tan pronto como su padre cayó, le pedí a mi embajador en Washington que fuera inmediatamente a Georgia con una solicitud para ver el cuerpo. Stalin creía que si Gromyko podía ver el cuerpo, confirmaría que la hemorragia cerebral que había causado esto había causado una extensa decoloración y distorsión. Elliot respondió que no sabía nada de eso y luego Stalin dijo: «Tu madre se negó a permitir que se abriera la tapa del ataúd para que mi embajador pudiera ver el cuerpo», añadiendo: «Lo envié allí 3 veces tratando de impresionar a tu madre de que era muy importante para él ver el cuerpo del presidente. Ella nunca aceptó eso. Nunca la he perdonado». Esto obligó a Elliot a hacer esta última pregunta: ¿pero por qué? Stalin dio unos pasos alrededor de la oficina y casi enfurecido rugió: «Envenenaron a tu padre, por supuesto, al igual que han intentado envenenarme a mí repetidamente». «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?», preguntó Elliot. «La pandilla Churchill», Stalin rugió. «Envenenaron a tu padre y siguen intentando envenenarme a mí. La pandilla de Churchill». Había oído mientras estaba en Teherán que Roosevelt y Churchill habían tenido una fuerte discusión frente a Stalin y Chiang durante la conferencia sobre el tema de la descolonización del sudeste asiático. Lo he leído en una publicación gubernamental de la época. Entonces, este relato de la visita de Elliot a Moscú en 1946 fue escrito y firmado por él y apareció en el número del 9 de febrero de 1986 de la revista nacional Sunday Supplement Paradigm. Muchos de nosotros, incluyendo varios futuros multimillonarios, crecimos como amigos muy cercanos del hermano del editor de la revista Paradise y su maravillosa familia, que también trabajaba para la revista Paradise en aquel entonces en Edina, Minnesota. Razón: solo tienes que ir a la historia del BIS en la Wikipedia y ellos dejan esa información ahí para todos. La conferencia de Bretton Woods de 1944 recomendó la liquidación del Banco de Pagos Internacionales lo antes posible. Esto dio lugar a que el BIS fuera objeto de un desacuerdo entre las delegaciones estadounidense y británica. La liquidación del banco fue apoyada por otros delegados europeos, así como por los estadounidenses, entre ellos Harry Dexter White y el secretario del Tesoro Henry Montagu Jr., pero se opuso John Maynard Keynes, jefe de la delegación británica. Keynes fue a Montagu con la esperanza de evitar o posponer la disolución, pero al día siguiente se aprobó. Sin embargo, la liquidación del banco nunca se llevó a cabo. En abril de 1945, el nuevo presidente de Estados Unidos, Harry Truman, puso fin a la participación de Estados Unidos en el esquema. El gobierno británico suspendió la disolución y la decisión de liquidar el BIS fue oficialmente revocada en 1948. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a like, comparte y suscríbete. Hasta pronto.